compartir con ustedes esto que es muy poderoso. Y les voy a invitar a que empecemos con una pregunta. ¿Quién fue el primer hombre en su vida? Y no me refiero a su novio, no me refiero a su primer amor, me refiero al primero, el primero. Normalmente es nuestro padre, a veces es un abuelo. Y todo esto, esta relación, esta interacción con él se da antes de conocer a cualquier otro hombre, antes de que tu primera relación amorosa se geste, antes de que supieras incluso qué buscabas en el amor. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando llegamos a ese momento nosotros ya teníamos un modelo. En el caso, por ejemplo, de las chicas, su padre fue su primer maestro de lo que un hombre da. Lo sepamos o no lo sepamos, lo quisiéramos o no lo quisiéramos. Antes de continuar, quiero ser claro sobre algo. Quiero ser muy, muy honesto. Esta clase no busca culpar al padre, no busca generar resentimientos, no busca convertir tu historia en una lista de quejas. Lo que estamos haciendo aquí es ir a algo más. Lo que estamos haciendo aquí es buscar algo mucho más importante y es entender de dónde viene el mapa con el que hemos estado navegando en el amor, el dinero y hasta con nuestro propio cuerpo. Chicas, por favor, el mismo favor de siempre, no prendan su micro porque aunque no quiera me distraigo. Ayúdenme con eso, por favor. Ya más adelante lo podremos abrir cuando haya sesión de preguntas y respuestas. Y como les digo, pues me termino distrayendo. Pero bueno, voy a buscar retomar. Normalmente nosotros nos vamos con patrones, eso ya lo hemos platicado en las sesiones anteriores, quien ya hemos estado, quien no, pues les doy la bienvenida y por favor escríbanme ahí en el chat de qué ciudad se conectan si es que no habían tenido la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, retomemos la parte de los patrones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque llevamos años, muchas veces, años en verdad, repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones sin entender. Y muchos de ellos, no todos, pero sí la gran mayoría, tienen su origen en una relación que empezó mucho antes de que nosotros pudiéramos elegir de forma consciente. Mucho, mucho antes de todo eso. Para quien es la primera vez que está con nosotros, les recuerdo que soy Carlos Luna, soy coach internacional con programación neurolingüística, soy master coach de negocios y creador de la metodología MAPA. Y hoy vamos a hablar de una de las heridas más antiguas, pero también posiblemente la más silenciada, porque es la herida paterna. Y algo que sí está muy claro es que no podemos sanar lo que no nombramos. Y la herida paterna es una de las cosas más nombradas en privado, pero de las más calladas en público. Eso no se habla tanto como con la relación con la mamá. La relación con la mamá como que es más a la vista. Con el papá como que siempre está un poco más, más oculto. Y hoy que estamos muy cerca de celebrar el Día del Papá, pues es una excelente fecha para que veamos esta herida. Hay un error al pensar en que la herida con el padre es solo una herida de abandono. Cuando hablamos de herida paterna, la mayoría piensa en una sola imagen, en el padre que se fue, el que desapareció, el que nunca estuvo. Y eso es real, pero no es la única manera en que se manifiesta esta herida. Hay mujeres, hay personas que tuvieron un padre presente todos los días, todos los días y aún así cargan exactamente la misma herida de abandono de alguien que nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque la ausencia paterna no se mide por cuántos días estuvo en casa, se mide por cuando él realmente estuvo interactuando con nosotros, por cuanto realmente recibimos de él. Les voy a compartir algunas formas en que se manifiesta todo esto. Y la primera es la más notoria, que es la ausencia física. Es ese padre que se fue o que nunca estuvo. Y es la forma más reconocida y en cierto sentido la más fácil de nombrar. El padre que se fue de la casa, el que se fue con otra familia, el que nunca se llegó a conocer, el que estuvo presente solo en fechas especiales, y eso si acaso, ese papá que llegaba ocasionalmente a algún festival y eso sí tenía suerte la niña o el niño. ¿Qué es lo que sucede?
Voy a hablar un poco más en el aspecto femenino por la naturaleza del grupo, pero ¿qué sucedió? Que la niña que vivió esto, aprendió desde muy pequeña una lección que se le quedó grabada, y es que los hombres se van. Y esta frase es muy simple, es muy corta, pero ojo con esto porque se convierte en una expectativa inconsciente que viaja a cada relación futura. Los hombres se van. La segunda manifestación es la ausencia emocional, es decir, que estaba, pero no estaba. Y esta, perdón, esta es muchas veces la más confusa de nombrar, porque desde fuera parece que no hay nada de qué quejarse. El padre que vivía en casa, que iba a trabajar, que regresaba, que estaba en la mesa todas las noches, pero que nunca preguntó cómo te sentías, que no sabía qué te gustaba, qué te dolía, qué soñabas, qué querías ser de grande, o que cuando llorabas no sabía qué hacer contigo. Y entonces, ¿qué hacía? Pues que se alejaba, o que te decía que dejaras de llorar, que aprendió ese niño, esa niña aprendió que no importaba si un hombre estuviera cerca, lo que importa es que realmente te vea. Va de nuevo. No importa si un hombre está cerca, lo que importa es que realmente te vea. Esto es muy, muy interesante, porque de adulta una mujer así puede, ojo con esto, puede tener parejas que están presentes físicamente, pero que ella se siente sola. Se siente muy sola, aunque esté la pareja físicamente ahí, pero que no está conectada con él. Número 3, la ausencia de presencia más allá del proveer. Y esto es muy común. Es ese padre que daba dinero, pero nunca daba palabras. Esta es la forma más invisible de todas, porque culturalmente se confunde ojo con ser un buen padre. El padre que siempre proveyó, que nunca, nunca, entre comillas, les faltó nada a sus hijos, en realidad era que no faltaba el dinero en casa, que dentro de ese aspecto cumplió, que en el sentido material lo cubrió. Pero fue un padre que quizá nunca dijo te amo, un padre que nunca preguntó por tus sueños, un padre que confundió proveer con amar y que probablemente creía, él creía de manera genuina que con dar dinero era suficiente, que dar dinero era la forma más alta, más poderosa de él demostrar su amor a la familia. Y la niña que vivió esto aprendió una ecuación muy peligrosa. Ojo con esto. Esa niña se convirtió en una mujer que cree que el amor se demuestra con dinero. Las palabras y la presencia afectuosa pues son secundarias. ¿Qué es lo importante? Que le den dinero. Y esa ecuación la vamos a ver pues más adelante porque tiene en verdad consecuencias enormes en cómo se relaciona una mujer ya de adulta tanto con el amor como con el dinero. Eso es muy, muy interesante. Y aquí, chicas, si gustan ir escribiendo en el chat cuál de estas tres les resuena un poco más en lo personal, para que vayamos interactuando. Ojo con esto, da igual cuál de las tres formas vivieron ustedes, da igual cuál de las tres heridas, de las tres manifestaciones tuvieron en su día a día. O tal vez da igual si tuvieron una combinación de varias. El resultado a final de cuentas es el mismo. Es una niña que construyó su definición de hombre y de amor con información incompleta. Y no fue tu culpa, obviamente tampoco fue culpa del padre. ¿Por qué? Porque él dio lo que podía, él dio lo que tenía, él dio desde lo que él sabía. Porque él obviamente tuvo una historia también, él seguramente también es un hombre herido, una persona lastimada, pero el entenderlo es algo muy poderoso porque empezamos a ver las cosas y podemos empezar a sanarlas. John Bowley documentó algo que conecta directamente todo esto que estamos platicando. El primer vínculo significativo con una figura de cuidado se convierte en la plantilla, en el modelo interno con el que nosotros después interpretamos todas las relaciones cercanas.
Ojo con esto, porque esto se vuelve muy poderoso y cuando lo logran entender, es cuando empiezan a ver más allá de lo que comúnmente se dice. Lo que cada forma de ausencia produce en el amor adulto es algo en verdad muy interesante, es doloroso, sí, pero como fue algo aprendido, tenemos la oportunidad de desaprender esas formas, esos patrones y de generar otros nuevos. Es muy común, es muy, muy común en verdad buscar, obviamente sin saberlo, pero es muy común buscar parejas que repiten el patrón de irse. O bien, buscamos parejas en el extremo contrario, buscamos aferrarnos con un terror, porque eso puede ser un terror. Nos aferramos en verdad de una manera obsesiva a cualquier señal de que alguien se está alejando. ¿Y qué sucede? Se genera una ansiedad de apego que termina irónicamente alejando a la persona. Es decir, nos ponemos tan ansiosos por no querer que se vaya que terminamos haciendo que esa persona en verdad se vaya, que en verdad se retire. Liz Bourbois lo conecta a los que ya tuvieron la oportunidad de leer el libro que les compartí de las 5 heridas. Ella lo menciona muy relacionado con la herida de abandono. Ojo con esto, porque se desarrolla una hipervigilancia constante, siempre en alerta ante cualquier señal de distancia, cualquier situación que se perciba como un distanciamiento, se interpreta como algo que ya se está perdiendo, como, ay, ya se alejó, chin, entonces ya se va a perder. Eso es lo que nosotros reaccionamos cuando no tenemos sanada esta parte de la niña interior, del niño interior. Y si se vivieron ausencias emocionales, en verdad, insisto, es muy, muy común elegir personas, elegir parejas que son emocionalmente distantes, porque esa distancia se siente paradójicamente como muy familiar. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros vivimos ausencia emocional, vamos a buscar parejas que nos lo hagan repetir y repetir de manera inconsciente, obviamente. Que puede suceder que se puedan elegir hombres que tal vez al principio son muy expresivos, muy apapachadores, muy cariñosos, pero que con el tiempo revelan la misma desconexión que el padre tenía con la niña. ¿Y qué sucede? Que uno sin saberlo sigue intentando ser vista por un hombre que no puede verte. Y eso es real, no te puede ver, porque él desde sus patrones, desde sus heridas, no lo sabe hacer. Si viviste ausencia, por ejemplo, de una presencia real, pero únicamente un aspecto proveedor, es muy común confundir generosidad económica con amor real. Es aceptar relaciones donde el hombre que da regalos, que paga cosas, que paga viajes, con su famosa palabrita que traen ahora, que resuelve económicamente, pero que a la hora de avanzar más, emocionalmente no está presente. ¿Y qué sucede? Que sin poder explicarlo del todo, pues uno se queda en esas relaciones. ¿Por qué? Porque inconscientemente pienso, no, con que nos dé lo material es suficiente. ¿Por qué? Porque así aprendiste que se veía el amor. Y no es que elijas mal en el amor por falta de criterio, eliges desde mapas que tu padre sin quererlo te enseñó que eran los adecuados. Eso es lo poderoso de entender esta parte de la herida. En este caso, la herida paterna, porque nos permite ver esos mapas y nos permite ver que los estamos repitiendo, obviamente, no de una manera consciente, no con ese 5% que es la conciencia, sino que nos hace repetirlo desde el 95% de nuestro cerebro inconsciente. Antes de avanzar un poquito, voy a leer unos comentarios, nada más para dar un poquito de pie. Aquí alguien menciona que sí, que estuvo pero nunca fue vista, un padre presente, pero siempre le ha costado demostrar sus emociones, una ausencia emocional que faltó, papá gritaba cuando yo lloraba y como yo lloraba, él gritaba más. No soporto que la gente me grite, me pongo a llorar
Incluso lloraba cuando mis jefes en el trabajo me hablaban en voz alta. Claro, es muy normal. Fue lo que me pasó durante el vínculo. Estuve sintiendo el distanciamiento emocional y sí, al principio se fue mucha tensión, salidas y conveniencia. En efecto, esto es muy común, que se repitan y que nosotros de manera inconsciente busquemos esa situación. Yo les comparto, ya saben, procuro compartirles desde mi propia experiencia, no únicamente desde la parte teórica. Ya le he mencionado anteriormente, yo tenía en verdad un gran conflicto con las figuras de autoridad. Y era una situación ambigua, era extraño. Por un lado, era el respeto a mis jefes, por ejemplo. Por otro lado, me generaban cierto rechazo. Algo dentro de mí los rechazaba. Y no sabía ni por qué. Al trabajar y entender todo esto, me di cuenta que era la figura de autoridad, la figura paterna, que en mi caso fue contradictorio. Alguien a quien yo quería, pero que a quien también le tenía miedo. Entonces se generaba ese conflicto y me afectó, ya lo he mencionado, en los trabajos que estuve al principio, antes de conocer la PNL, me afectó muchísimo. Y en las relaciones ni se diga, repitiendo patrones que yo veía y que consideraba que eso era lo normal, cuando realmente no tiene por qué ser así. Vamos a continuar. Hay algo muy profundo, muy profundo que conecta todo esto. Y ojo, porque el psicoanálisis y la psicología del apego coinciden en esto. Tendemos a buscar en nuestras relaciones adultas la oportunidad de sanar lo que no se resolvió en la relación original. Va de nuevo porque es muy poderoso. Tendemos a buscar en nuestras relaciones adultas la oportunidad de sanar lo que no se resolvió en la relación original. Y obviamente no de forma consciente. ¿Qué sucede? Que el sistema nervioso busca una y otra vez recrear la situación original con la esperanza no racional, totalmente emocional, de que esta vez el desenlace va a ser diferente. Por eso les pasa de que regresan y regresan y regresan con la misma persona que les hace una y otra y otra y otra vez la misma situación o algo similar. Y que algo dentro de ustedes les dice, es que tal vez esta sí cambie, quizás sea la buena, tal vez ahora sí. No, es que sí lo escuché muy sincero. No, es que justifican X cantidad de veces a la persona, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, aquí está el origen de eso. Aquí está. No se, no se trata de que sean masoquistas, no se trata que les guste sufrir, sino que es el intento más profundo del corazón humano que busca cerrar un ciclo, busca cerrar ese ciclo que quedó abierto. Es decir, que no te enamoras de quien se parece a tu padre porque quiera sufrir. No, no, no. Te enamoras porque una parte de ti todavía cree que esta vez sí se va a quedar, que esta vez sí va a ser diferente. Aquí está el origen de todo esto. Mucha atención con esto, porque esta parte de esta información que les voy a compartir es probablemente la que menos esperan. ¿Por qué? Porque rara vez conectamos nuestra relación paterna con el dinero. Pero ojo, porque es una relación muy profunda y es muy real. Tu padre fue, para la mayoría, la primer figura de autoridad económica que conociste. Y esa relación dejó huella en el cómo te relacionas con el dinero hoy. Los patrones, los patrones se repiten. Por ejemplo, si tu padre estuvo físicamente ausente, que literal aparecía de vez en cuando o no apareció nunca, es común desarrollar una relación de hipercontrol con el dinero, la necesidad de tener siempre un colchón para no depender de nadie. Y yo lo he escuchado así: hija, trabaja y estudia para que no tengas que depender de ningún cabrón. ¿Y qué sucede? Pues que ese programa nos lleva a terminar rompiendo y saboteando de forma inconsciente relaciones.
Eso es algo en verdad muy, muy, muy poderoso. O también se puede dar el extremo contrario, una relación caótica con las finanzas, que apenas llega el dinero y a gastar, a gastar, a gastar. ¿Para qué? Para llenar un vacío emocional, para llenar ese vacío que deja la ausencia paterna. Si el padre estuvo emocionalmente ausente, es común que el dinero se convierta en un sustituto de la conexión que no recibiste. Es muy, muy, muy común que se presente esto. Es gastar en otras personas como una compra una forma de comprar el afecto. ¿Por qué? Porque de niña aprendimos que teníamos que ganarlo, que teníamos que ganarlo. Eso es, no nos permitimos el recibir por recibir. Eso sucede con este padre que emocionalmente estuvo ausente. También se puede dar el otro extremo, una persona exageradamente cuidadosa con el dinero, que lo busca también tener muy, muy, muy al pendiente como una forma de controlar, como una forma donde el amor siempre fue incierto. Entonces buscan tener mucho cuidado al manejarlo. O bien, si el padre solo proveyó, pero nunca estuvo presente realmente, pues este es el patrón más directo y el más profundo de todos, porque si aprendiste que el dinero era la forma en que tu padre demostraba amor, aunque nunca dijera que te ama, entonces aquí viene algo bien interesante, porque es muy probable que de adulta hayas desarrollado una de dos relaciones con el dinero. Una necesidad compulsiva de ganar mucho para finalmente sentirte valiosa. Ojo, porque esto es muy común. Una necesidad compulsiva de ganar mucho dinero para finalmente sentirte valiosa. ¿Por qué? Porque aprendiste que el valor se mide en lo que produces, no en lo que eres. Y eso es una forma en verdad muy dura de ir por la vida, porque no te permites recibir el amor por lo que eres, sino que tienes que sentirte valiosa con el dinero para también poder permitirte ser amada. O la otra, es una incomodidad profunda con tener éxito económico. ¿Por qué? Porque inconscientemente asocias que el dinero, para tener el dinero, se tuvo que requerir, se tuvo que dar esa ausencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente te puedes estar saboteando. Si tienes negocio en ganar más, si tienes un trabajo en generar más ingreso con un ascenso, un aumento de sueldo, todos estos sabotajes obviamente son inconscientes, pero tienen mucha, mucha relación. Y en verdad, no es casualidad que tantas mujeres luchen entre querer tener éxito económico, pero también sentirse culpables por desearlo. Algo de entre de ellas las hace sentir culpables. La raíz muchas veces está en lo que el dinero significó o no significó en la relación con tu padre. Seamus Khan, que me encanta su obra, en verdad es maravillosa, documentó algo que explica esto con mucha, mucha precisión. Los hábitos de relación con el dinero, el merecimiento y el espacio que ocupamos en el mundo económico se transmiten generación tras generación. Y ojo, no solo en términos de riqueza material, sino en algo más poderoso, en la confianza con que nos relacionamos con tener, con pedir y con recibir. Si tu padre nunca habló contigo de dinero como algo natural y era un tabú, si él solo lo dio en forma silenciosa o lo retuvo como una forma de control, los famosos papás cuentachiles, heredaste esa incomodidad. Es lo más común, heredar esa incomodidad. En verdad, me ha tocado casos donde hablar de dinero es más tabú, es más incómodo que hablar de sexualidad. Hay personas que pueden llegar y platicar en los grupos de amigas que se fueron esta noche de fiesta y se metieron con el compañero de trabajo, lo que sea. Es más fácil, en verdad, muchas veces que platiquen sus aventuras sexuales a que cuando le preguntas cuánto ganas, ahí, ahí se detienen.
¿Y cómo te fue con las utilidades? Oye, es que no se pregunta eso. ¿Cuál es la realidad? Que no se tiene un problema con el dinero, que se tiene una conversación pendiente con la forma en que tu padre se relacionó con él, con el dinero. ¿Y por qué menciono esto? Porque una de las principales causas del estrés, de la ansiedad, es la parte económica. Cuando las personas gestionan de mejor manera su parte económica, lo demás viene más sencillo. Por ahí lo dicen en chiste, no es lo mismo llorar en el microbús que llorar en tu propio carro. Y sí, es bien diferente. Entonces, es bien, bien poderoso y bien interesante, y es una gran, gran oportunidad en verdad. Al sanar la herida paterna, la relación con el dinero cambia. Hasta el miedo a invertir en uno se va disipando. Y ojo con esto, porque el cuerpo recuerda todo. Ya hablamos de cómo la herida paterna define el amor que aceptas y el dinero que te permites tener. Pero hay un tercer territorio donde esta herida también deja huella, y esa herida es en el cuerpo. Desde la teoría polivagal, que es el nervio vago, un nervio que recorre prácticamente toda nuestra espina dorsal, toda nuestra espalda. Ahí en esta teoría se explica que las experiencias, ojo con esto, las experiencias en nuestras relaciones tempranas con figuras de cuidado, quienes nos tienen que cuidar, literalmente configuran cómo nuestro sistema nervioso responde a la seguridad y a la amenaza por el resto de nuestra vida. Si nuestro padre fue una fuente de inconsistencia, presente a veces, ausente otras, cariñoso en ocasiones, distante en otro, nuestro sistema nervioso aprendió a vivir en un estado de alerta constante. ¿Y qué sucede? Que buscamos y buscamos de forma inconsciente repetir que nuestro sistema nervioso esté constantemente en alerta. La ansiedad que muchas veces se siente aparentemente sin razón, o la tensión en los hombros, ese insomnio incluso, que vas con el médico y te dice que todo está bien, pero que nadie puede explicar. Simplemente todo esto muchas veces es el eco de un sistema nervioso que aprendió desde muy temprano, desde muy pequeño, que la seguridad no estaba garantizada, que aprendió a vivir siempre en el sube y baja emocional, en la tensión y en la relajación. Por eso estamos configurados de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que de adultos, que de grandes, para poder relajarnos, nos cuesta mucho trabajo. Que para poder estar tranquilos, y es toda una batalla, que no pueden dormir bien. Todo esto se puede arreglar, obviamente, haciendo ese trabajo de reconfiguración con lo que es el sistema vago, el nervio vago. La ausencia física suele manifestarse en el cuerpo como una sensación de vacío, un vacío difícil de nombrar. Es que siento un hueco, un hueco que no se llena. Y es un hueco que ningún logro termina de llenar. La ausencia emocional suele manifestarse como una tensión crónica. El cuerpo siempre tiene que estar listo para buscar una desconexión que Conexión que podría llegar en cualquier momento. Permítame, por favor, por ahí alguien prendió su micro. Ya, perdón, es que me sonó muy feo mis audífonos. Mm. Déjenme recuperar el hilo de la idea, por favor, que me perdí. La ausencia la ausencia de presencia, más allá de un proveedor, suele manifestarse en el cuerpo como agotamiento. Es el cuerpo que aprendió que el descanso hay que ganárselo, que se sienten culpables cuando se quieren sentar en el sillón y no hacer nada. Eso es lo que sucede, esa es la consecuencia en nuestro cuerpo. Y ojo, no estoy diciendo que toda condición física tenga origen en la herida paterna, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vale la pena preguntarse con total honestidad, ¿eh? Cada quien, esto es de cada quien, sin la intención de diagnosticarnos, no, simplemente para conocer qué parte de lo que nuestro cuerpo está cargando tiene realmente una raíz
en esta relación original, en esta relación con la figura de autoridad, en esta relación con papá en concreto, por lo que venimos a esta clase. El cuerpo no distingue entre el padre que se fue hace 30 años, ojo, y el miedo de que todo en la vida pueda irse. El cuerpo no distingue esa ausencia y presencia como que ya se fue, lo sigue viviendo. O sea, lo vivimos cuando teníamos 7 años, por ejemplo. Y yo que estoy en mis 40 tengo 40 años viviendo de esa manera. Puede ser porque para el sistema nervioso esa amenaza sigue estando presente. Sigue estando presente hasta que nos hacemos conscientes de ella y hasta que la trabajamos. Eso es lo que sucede con todas estas heridas. Esto es lo que sucede en específico con la herida paterna. Les mencioné al principio justo de la metodología MAPA, que es la primera palabra es la parte mística. Y aquí viene algo muy poderoso, es separar al padre real, del padre que necesitábamos. La mística aquí es un ejercicio de claridad, es distinguir entre el padre que tuviste y el padre que tu niña interior necesitaba. Y la realidad es que en la mayoría de los casos son dos personas diferentes. El padre real era probablemente alguien con sus propias heridas, con su propio contexto, con sus propias limitaciones. Y el padre que necesitabas es una construcción de lo que tu niña interior anhelaba. Y se puede llegar a confundir a los dos. Pero al confundirlos nos mantenemos esperando algo que una persona real tal vez no pueda darnos. Y si ya no está, que seguramente no pudo. Esa es la realidad. Y muchas veces confundimos el querer amar a nuestro papá con justificar las cosas. No se trata de justificar, no se trata de acusar, se trata de observar de una manera objetiva, de una manera neutral. En este aspecto eso es la mística. Lo que es el amor propio en esta relación de nuestra herida es darnos lo que nuestros padres no pudieron darnos. Aquí el amor propio tiene una función muy específica, es convertirte tú en la fuente de lo que esperabas recibir de tu padre. No puedes cambiar lo que tu padre te dio o lo que tu padre dejó de darte, pero puedes empezar a darte a ti misma exactamente lo que necesitas. Si necesitas palabras de afirmación, pues dátelas. Si necesitas un abrazo, regálatelo. Si necesitas presencia, empieza a estar presente verdaderamente contigo misma. O quizá necesitas que alguien viera lo que en verdad vales, pues reconoce tú lo que en verdad vales. Velo todos los días. La P del mapa es el perdón y es la liberación, ojo, que no depende de él. El perdón en la herida paterna es muy complejo porque no depende de él. El Padre nunca nos ha pedido el perdón y no importa. Quizá él ni siquiera entiende de lo que estamos hablando. Quizá ni siquiera cree que nos pudo haber lastimado. O tal vez ya no está. Pero esto es fundamental entenderlo. El perdón a nuestro Padre no depende de lo que Él merezca o no lo merezca. Eso es independiente. No importa si lo pide o no lo pide, si lo entiende o no lo entiende. Eso no importa. El perdón en este concepto depende únicamente de tu decisión de dejar de cargar el peso de la historia. Eso es el perdón. Él dio lo mejor que pudo, él dio lo que conocía y seguramente desde el dolor también. Y ojo, esto no se trata de excusar que no nos duela, simplemente es para entenderlo, porque al entenderlo y poder generar ese perdón nos va a liberar. Se los digo por experiencia propia, en verdad, en el momento que perdonamos, se transforma nuestra vida. Brutal, brutal y absolutamente. Cambia radicalmente la forma de ver el mundo. La segunda ala de autocompasión. Aquí es literalmente convertirte en la presencia que tu niña interior necesitaba y que no tuvo. Es estar cada vez que sientes un vacío y apapacharte. Eso es autocompasión.
es estar en un lugar donde no te juzgues por sentir lo que sientes, sino en reconocer que tienes una herida real que duele, que lastima y sanarla. Eso es autocompasión. No necesitamos exigirnos todas las cosas al mismo tiempo. Necesitamos tiempo, necesitamos un proceso, necesitamos acompañamiento y está bien hacerlo, está bien tenerlo. No se necesita sanar la herida paterna negándola, tampoco reviviéndola con resentimiento. La sanamos dándonos hoy lo que entonces no pudimos recibir. Eso es lo que nos puede llevar en verdad a lograr sanarlas. Y aquí les invito a una práctica, no una tarea, una práctica. Y quiero por favor invitarlas a que el fin de semana, aprovechando que es el Día del Padre, escríbanle una carta a su papá. Ojo, no se va a enviar, ¿eh? No se la van a entregar. Escríbanle una carta solo para ustedes. Y ahí díganle todo lo que necesitaban y que no recibieron. Escríbanle todo, todo, todo. No tiene que, que ser muy larga, no tiene que ser una carta perfecta, solo tiene que ser muy honesta, muy, muy honesta. Y como plus, del otro lado de la hoja, escríbanse a ustedes mismas, a ustedes mismos, lo que él no les pudo decir. Háganlo, en verdad les invito a que lo realicen. Esta carta no va a cambiar su pasado, pero les va a ayudar muchísimo a cambiar el cómo cargan con el pasado que ya han traído durante toda la vida. ¿Por qué es tan poderoso esto? Porque nuestro cerebro consciente, recuerden que es solo el 5%. Nuestro cerebro inconsciente, que entiende con simbolismos, es el 95%. Es el que determina cómo actuamos, cómo nos comportamos. Todo en nuestra vida prácticamente es eso, nuestro inconsciente. Entonces, cuando podemos conversar con él, logramos tener una mucho mejor sanación, un mejor proceso, avanzar más. Entonces, les invito, hagan la carta y ya saben, les invito en verdad que en el grupo de WhatsApp vayan escribiendo qué es lo que pusieron, si lo quieren hacer, o qué se escribieron a ustedes mismas. Escríbanlo, en verdad, el grupo es para ustedes, es un espacio en el cual yo estoy, pero que más que nada es para que ustedes tengan todo su proceso.